Buenos días, gracias por haberme tomado en cuenta sobre esta entrevista. Y yo nací el año 1947, el 1 de octubre. Actualmente ando en 75 años. Ay, qué bien. Nací aquí en San Juan. Originario de San Juan. Ajá. ¿Y su nombre completo? Domingo Vázquez García. Muy bien. ¿Y a qué se dedica ahora al momento, don Domingo? Ahorita me dedico, ahí sí que un poco de todo va, que los tiempos libres que tengo corto cabello, ¿va? Después voy al campo un rato y ahorita que es cosecha de café corto, ¿va? Algunas libras y así paso el día, Así ¿va? pues. Ajá. Hasta ahí estoy ahorita, no tengo un trabajo formal ni horarios, pues poquito, ¿va? Y como gozo de una pequeña jubilación, entonces no me preocupo tanto. Ah. Bien, don Domingo. Bueno, nos vamos a centrar más o menos en el año 50, que es en el cual usted nos comenta que ya usted tenía un poco de conocimiento de cómo era la realidad. Lo que nosotros necesitamos saber es más o menos en ese tiempo, en ese año, cuál era la principal fuente de ingreso de las personas de la comunidad. Eh, Más o menos en la década de los 50 yo empecé a ver pues la realidad, cómo se vivía. Se vivía en una extrema pobreza, ¿va? Porque la verdad la vida era dura para toda la gente. La mujer, el hombre, el niño, era general pues la precaria situación, ¿va? En aquel tiempo. Pero poco a poco se fue desenvolviendo, ¿va? La gente conforme fueron adquiriendo algunos trabajos en la costa sur. Pero era un sacrificio porque cada vez que bajaban a la costa sur, el dinero que ganaban lo ahorraban y lo venían a utilizar acá en San Juan, en sembrar, ¿cómo se llama?, verduras, comprar terrenitos para ir desenvolviendo. Así fue como San Juan empezó a levantarse poco a poco. Eso vi lo que los años 50. ¿Va? O sea que prácticamente habían pocas oportunidades aquí, tenían que emigrar, digamos, a otros lugares. Casi no había general, era general a nivel nacional, ¿va? Porque si yo iba a otro lado igual era, ¿va? Porque los tiempos los tiempos según cuenta mi papá, pues los gobiernos desde el 1900, la carrera del gobierno de 23 años, que era Estrada Cabrera, eh, fue, fue un golpe para el campesinado. Pero el campesinado nunca tuvo una oportunidad, ¿no? En primer lugar, una escuela, no tenía, entonces la gente aguantaba todo lo que les hacían y todo. Ah. Y básicamente para sobrevivir, entonces ellos lo que hacían era migrar para buscar oportunidades de Migrar, y trabajo. de esa cuenta San Juan perdió mucho acá porque dejó todas sus tierras. Dejó todas las tierras la gente ya no vendía por lujo. La gente lo vendía ni lo vendía. Lo venían a dejar, salían de la costa. Como ellas radicaban ya en la costa un mes, 2 meses, un año, 2 años, cuando venían a la costa, como no tenían subsistencia, ellos sacaban su pedazo de documento, iban a San Pedro a dejar su terreno, pero no por dinero, sino que por un almul de maíz, que el almul de maíz son 25 libras, era una medida era una medida maya, ¿va? Se usaba en Cobán, en Huevo, en toda parte de aquí se usaba. Era un cajón como canasto, ¿va? Cuadrado.
Entonces la gente no tenía una oportunidad Y en proporción, digamos, de tierra a esos como 25 libras que usted dice que daban, ¿cuánto era más o menos en metros o en dejaban cuerda? una cuerda, 2 cuerdas, como le digo, no era para lujo, sino que era una necesidad de subsistencia alimenticia, más o menos. Era lo que venían a comer el día que venían los días que venían a estar acá en San Juan. Regresaban, sin nada otra vez. Y durante ese tiempo, aparte de lo que tenían que enajenar o vender o dejar sus documentos en algún lugar, ¿cuál cree usted que eran, aparte de esta acción de migración, algunas acciones de sometimiento que habían para los pueblos indígenas por parte de los gobiernos de esos años? Automáticamente, como era una dictadura, en la dictadura nadie podía hablar, ¿va? Máxime el campesino, ¿qué derecho tenía? ¿Va? Nada. Entonces aguantaban todo lo que los gobiernos dictaban y todo. Empezaron los trabajos del ferrocarril. Dice que los abuelos de nosotros, los tatarabuelos, tuvieron que trabajar de Tecumumán hasta la capital, abriendo la brecha para la línea férrea, ¿va? Y el café, la gente migró mucho a la costa a cortar café y todo, porque hubo cultivo de café desde el tiempo de Justo Rufino Barrios, ¿va? Desde esa fecha empezó los trabajos, la gente migraba, ¿va? Dejaron abandonado todo. Entonces, no todo se vendió, los listos acaparaban allí. Así fue como San Juan se fue al abismo, ¿va? Pero cuenta mi papá que también hubo una enfermedad en los años 1905, que era el cólera morbus, que ahí morían 25, 30 personas a diario, ¿va? Entonces el pueblo de San Juan se hizo muy pequeñito. Cuando yo empecé a crecer, se contaban las casas. Eran como, si muchos, 60, 70 casas dentro del pueblo, de la década de los 50. En esta área de San Juan. Y por ejemplo, como en San Pablo y en San Pedro, que eran como los municipios más cercanos, y San Marcos, también se veía la misma situación, o había una diferencia entre municipios. Fíjense que San Pedro era un municipio tal vez no tan próspero, pero tenía más que San Juan, ¿va? San Pablo era peor que San Juan, ¿va? Porque también es gente haragana, ¿va? Y San Marcos peor, ¿va? Pero lo que sí en sí San Juan se quedó muy pequeñito, ¿va? De toda esta parte de aquí eran como 4 o 5 casas desde hasta Panochti. Entonces, cuando empezó la algodonera, la gente emigró otra vez, pero ya no a quedarse allá mucho tiempo, sino que solo hacer 1 mes, 2 meses para sacar sus centavitos. En aquel tiempo se ganaban 24 quetzales al mes. Era el jornal a 80 diario en la costa. De algodón. En el corte de algodón la gente adquiría más porque cortaban, había personas que cortaban hasta 2 quintales diarios, ganaban 2 quetzales, al mes ganaban 60 quetzales. Con esos 60 ellos venían a comprar sus tierras. Así fue como empezó otra vez San Juan a levantarse poco a poco. Y aquí dentro de la comunidad existieron en esos tiempos despojos de tierra. No, hasta ahí no hubieron despojos. No.
El único despojo que hubo fue en tiempo según la historia, en tiempo de Justo Rufino Barrios, cuando los monjones de Sololá, de toda, los subió Coatepeque, los subió para la siembra del café desde Moyuta hasta Carmen Frontera, toda esa parte va. Ahí sí hubieron despojo a los nativos de Sololá, de Chimaltenango, de Xela, los subieron por la zona cafetalera que hicieron. Pero acá en el pueblo no, porque ya habían, no sé en qué año repartieron que los pedazos que mira que hay de 5 cuerdas, de 2 cuerdas, de 1 cuerda, cuando midieron, saber en qué año lo midieron, porque no hay algo escrito. Los documentos los hicieron ya en tiempo de Justo Rufino, porque en los documentos aparece el nombre de un licenciado, un abogado, don Alfonso Galvez. Ese era el nombre del licenciado que se mantenía aquí en San Pedro, San Pablo, en los documentos, aparece la firma de los años 20, 25. Pongámosle, en la actualidad sabemos que una jornada de trabajo pues ahora es de 8 horas, ¿verdad? Y existen varios derechos de los trabajadores, como las prestaciones, el bono 14, el aguinaldo. ¿Cómo era eso en la antigüedad, ¿verdad? En los años de su experiencia laboral. Los trabajos de aquí son diferentes, ¿verdad? Porque lo que usted dice en lo que respecta al código de trabajo, la jornada de trabajo y todo, eso solo se ve en lugares como la capital, en los departamentos donde hay maquiladoras, fábricas y todo. Ellos hacen un trabajo de 8 a 12, de 1 a 4 de la tarde, ¿verdad? Pero en lo que respecta al campesinado, a lo que respecta a San Juan, no. Aquí no se conocen las leyes laborales. Aquí al contrario, aquí los que tienen dinero, le voy a contar de que ellos le dan trabajo a una persona 2 meses, 3 meses, esquivando esa ley laboral que usted dice. Solo tengo una última duda con respecto a las jornadas de trabajo. Pongámosle, en la actualidad sabemos que una jornada de trabajo pues ahora es de 8 horas, ¿verdad? Y existen varios derechos de los trabajadores, como las prestaciones, el bono 14, el aguinaldo. ¿Cómo era eso en la antigüedad, ¿verdad? En los años de su experiencia laboral. Los trabajos de aquí son diferentes, ¿verdad? Porque lo que usted dice en lo que respecta al código de trabajo, la jornada de trabajo y todo, eso solo se ve en lugares como la capital, en los departamentos donde hay maquiladoras, fábricas y todo. Ellos hacen un trabajo de 8 a 12, de 1 a 4 de la tarde, ¿verdad? Pero en lo que respecta al campesinado, a lo que respecta a San Juan, no. Aquí no se conocen las leyes laborales. Aquí al contrario, aquí los que tienen dinero, le voy a contar de que ellos le dan trabajo a una persona 2 meses, 3 meses, esquivando esa ley laboral que usted dice. Porque si yo le doy trabajo 1 año, le tengo que pagar sus prestaciones, le doy su bono 14, le doy su aguinaldo, ¿va? Pero el adinerado de estos lugares a veces no estuvo en la escuela, pero es listo. Ese es puro coyote, ¿va? Entonces,
ellos hacen su paquete y no le dan al pobre, ¿va? ¿Qué le van a decir al fin de año? Tenemos 100 o 500 que están en Malaya, nada. Antes de la Navidad los despiden y que vengan otros grupos si no tienen ellos. Y estamos hablando de personas que son de los mismos sí, locales. ¿Va? Es lo mismo, en el campo se llevan a alguien. Antes había una explotación extremada. A las 6, 7 de la mañana los llevaban al campo y a las 5 los venían. Y como le digo, uno no puede ir a decir a fulano, fíjese que igual no había dónde. Pero en la actualidad pues hay una ley laboral y todo, pero esto es para los que trabajan en empleos así que formales. Sí. Pero cuando uno pide solo un día, 2 días, no puede pedir algún beneficio. ¿Va? Ya sería cuestión de la persona de buen corazón, de buena fe, dice, bueno, muchachos, aquí está. ¿Va? El caso del músico, el músico toca 1 hora. ¿Cuántas horas toca al año? ¿Va? Entonces el dueño dirá, pues bueno, muchachos, una camisa para cada uno, un par de zapatos, sí. Salvo si tiene, pues aquí está pero son horarios cortos, va. Pero ya esas jornadas, como decía usted, de 6 de la mañana, 5 de la tarde. No, por eso aquí había una explotación. El que tenía sus centavitos exprimía, como usted agarra el trapeador, ¿no? Hasta sacar la última gota de agua. Así agarraban al pobre, ¿va? El pobre, ¿qué me importa a mí? Porque que anda remendado y todo, ya sin sombrero, sin caite y todo, pero como yo estoy bien, eso, pero la ley laboral no dice eso, pero eso ya es parte de la actualidad. Ya es en lo que son las leyes, pero aquí había ley para allá, pero aquí no había ley, ¿va? El caso yo les puedo agregar un poquito de una frase, o ustedes me tienen que hacer las preguntas. No. Sí, agregue. En caso de la corrupción, va. La corrupción se agrandó cuando hubo ya el 8%, el 12%. Hubo o hay corrupción, va. Pero antes de esto había corrupción. ¿Sabe qué hacían los alcaldes? Llegaba fulano, usted llegaba y le decía, fíjese que yo tengo un terrenito que me dejaron empeñado por, ya dijimos, va, de un almul de maíz, pero quiero hacer mi documento. Está bueno, decía el alcalde, lo vamos a hacer y va. Le tiraban a saber cuánto, va, 1 quetzal, 2 quetzales, porque en ese tiempo 1 quetzal era dineral, va. Entonces extendían eso hacían los alcaldes. Era corrupción, en menor escala, pero era corrupción. Vaya, ahora ya no es de menor escala, y ahorita hablan de 1 millón, de 5 millones, va, y por algo va a ser. ¿Va? Eso era la vida del 50 para abajo. ¿Va? Pero cuenta mi papá que del 44, cuando entró Arévalo, cambió porque se terminó la explotación campesina. A partir del 44 entró Arévalo, terminó esa cosa de los trabajos forzados, ya no hubo trabajos forzados, ya la gente ya los liberaron, entonces ya podían hacer ellos, si trabajaban o dormían, ya era cosa de ellos, pero antes del tiempo de Jorge Ubico, dice que los agarraban aquí, los llevaban a la costa, los llevaban aquí, así los tenían. ¿Va? Eso era la vida, va, de los 50 al 30, 40 a 20 años. Ya de los 30 al 900, peor. Sí, entonces muchas gracias, don Domingo, le agradecemos por su tiempo, sobre todo por darnos el privilegio de tener todos esos conocimientos que usted ha adquirido
no solo por su papá, sino también porque usted es originario de acá y lo vivió, ¿verdad? Y lo evidenció con sus propios ojos también, ¿verdad? Entonces le agradecemos por su tiempo y por sus conocimientos. A ustedes, gracias.